a construir la democracia del futuro, a que reposa en la presencia y en la voluntad de un pueblo. Vamos a rescatar la justicia, vamos a iniciar una marcha sin pausas para que otra vez tengamos el orgullo de sentirnos argentinos. Nuestra propuesta es la de la paz, es la de la democracia, es la del Estado de Derecho, es la de la restitución de la autoridad, que es desde luego la autoridad de la democracia, es decir, no la autoridad de la prepotencia, sino la firmeza de convencer antes que vencer, de dialogar entre todos, de respetarnos en nuestros derechos, de mirarnos a los ojos los argentinos para marchar juntos como corresponde. Es imposible evitar en esta emisión de Política, Producción y Trabajo esta referencia histórica a aquel cierre de campaña de 1963 con el que Alfonsín abrió, de verdad, abrió el periodo democrático más largo de la historia argentina. En estos días, con Fanny estábamos rememorando que no ha sido solo el único hecho de la historia de la democracia. También, como cosa reciente, hemos tenido el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, que ha sido el iniciador de la última fase de esta democracia. El 28 de octubre fue el aniversario del triunfo de Cristina Kirchner en el año 2007. Y el 30 de octubre es el día en que Alfonsín ganó las elecciones en 1983. Fue una jornada muy extensa en la que apenas pudimos hablar con él los periodistas en el Comité Nacional de la UCR, pasadas las 4 de la madrugada. Y es imposible para cada uno de nosotros que tal vez, espero que usted también, si tiene la edad parecida a la mía, o un poco más, y quizás un poco menos, haber pasado por allí, porque había muchísimos chicos, muchísimas familias transitando las orillas del obelisco cuando reunió a Alfonsín más de 1 millón de ciudadanos que iban a escuchar su mensaje. Y entonces pienso yo que en el cierre de aquella campaña nos dejó a nosotros la ilusión de que la Argentina recuperaba lo mejor de sí mismo. Y esto me parece que es una reflexión que siempre tenemos que hacer cuando, como ahora, estamos viviendo un periodo tan largo, tan extenso y tan intenso de la democracia. De aquel momento hasta hoy en que prácticamente el 60% de los argentinos con capacidad para elegir y ser elegidos han nacido en democracia, hemos recorrido un largo camino y Leopoldo Moró creo que es un referente perfecto para rememorar lo que significan estos 30 años de historia de la democracia argentina. ¿Qué tal? Bueno, mira, yo creo que ustedes ya lo han dicho, estamos frente al periodo más largo de la historia con vigencia de la democracia, por lo menos desde que se recuperó la soberanía popular en aquellas luchas que encabezó Hipólito Yrigoyen. Y creo que esto no es casualidad, me parece que tiene que ver con el momento fundacional de la democracia, porque no era la primera vez que intentábamos los argentinos estabilizar la democracia, pero esta vez resultó exitoso. Y resultó exitoso porque aquella elección del 83 fue una elección de ruptura. No siempre las elecciones son de ruptura con el pasado, pero aquella fue una elección de ruptura. Y Alfonsín lo supo interpretar bien porque significaba la ruptura con la violencia política, desde ya con la dictadura, con una política que había perseguido no solamente en términos de violación de derechos humanos, sino de derechos sociales, había arrinconado al pueblo argentino. Y él leyó bien esa realidad, la interpretó, verbalizó la ruptura cuando sostuvo que iba a rechazar la ley de autoamnistía de los militares. Lo veíamos recién en el video que ustedes pasaron, hacía mucho hincapié en la paz. Veníamos también de una etapa belicista, un conflicto potencial con Chile,
la invasión, Habíamos superado la guerra de Malvinas. la guerra de Malvinas. 1 año y medio antes. Y bueno, hizo una lectura integral de todo eso, lo condensó en un discurso que sintetizó la necesidad del Estado de Derecho, de la democracia, de la paz y sobre todas las cosas de la memoria, la verdad y la justicia. Para mí ese fue el punto de inflexión que significó iniciar una transición democrática no pactada. Marcelo Rie, hoy es concejal electa en San Isidro este último domingo. ¿Cómo has visto desde tu historia como militante del peronismo esta evolución de la democracia? La primera cosa que me parece es que todos tenemos que festejar los 30 años de democracia, digamos, todos los de todos los partidos. La verdad es que para nuestra generación, que vivió sucesivas dictaduras, 30 años de democracia es y ver que hay generaciones nuevas que siempre vieron democracia. Yo lo veo en mi propia casa, donde todos militan. Por ejemplo, Sergio Massa es un hijo de la democracia. Y no lleva la carga que lleva nuestra generación de años muy duros. Y respecto a lo que decía Alfonsín, efectivamente Alfonsín interpretó muy bien el momento. El peronismo venía de haber pasado por una época muy conflictiva, de haber, yo creo, es una opinión personal, la principal víctima de la dictadura en el 76, que había diezmado y encarcelado prácticamente toda la dirigencia sindical y la dirigencia política del peronismo, independientemente de los montoneros, digamos, ¿no? Estoy hablando del peronismo. Creo que Alfonsín interpretó bien eso. Nosotros suponíamos que alcanzaba con la recompensa a nuestra lucha, de algún modo. Y eso fue un error. Y Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, presidente del partido Forja, ¿cómo ve él a 30 años del inicio de este periodo la democracia? Coincido plenamente con los dos, con Leopoldo y con Marcela. Yo creo que primero es un triunfo de todos y una celebración de todos. Que Alfonsín fue la síntesis de lo que la sociedad necesitaba en ese momento. El domingo publiqué una nota en Miradas al Sur hablando de esto. Alfonsín convocaba a los peronistas de Perón y de Evita, a los socialistas de Palacio, recuerdo su discurso, y hablaba de la justicia, hablaba de la verdad, y el peronismo, que también lo pongo en la nota, que había sufrido la mayor cantidad de víctimas de la represión, tenía una dirigencia que aceptaba la autoamnistía. Y Alfonsín gana con muchos votos del peronismo, por eso gana como gana, y me parece que más allá de eso que termina siendo anecdótico, yo creo que Alfonsín, el gran valor o el gran legado a las generaciones futuras es que la democracia, que no había sido un valor en sí misma, que cuando en los 60, en los 70 se hablaba de transformaciones, se pensaba adentro o afuera de la democracia. A partir del 83, me parece que hoy todos sabemos que la democracia es el piso indispensable para discutir cualquier cosa, pero que los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos humanos y ese sistema de convivencia político, bueno, lo tenemos y ese es su gran legado. Todo lo demás lo podemos discutir, pero con ese piso mínimo. Este es el espacio de información y reflexión que con Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y usted ve, aquí estamos hablando de lo más esencial en la vida de los argentinos en estos últimos 30 años, la democracia. Vamos a nuestra primera pausa y seguimos aquí en Canal Metro.